de anular este acuerdo de cooperación jurídica internacional que se tenía con el Perú y de alguna manera esto podría impactar los casos todavía no cerrados en nuestro país. Bueno, se alega que las autoridades peruanas, es decir, el sustento para anular este acuerdo de cooperación sería que las autoridades peruanas, y aquí estoy utilizando comillas, usaron pruebas declaradas inválidas por el Supremo Tribunal Federal del año 2023. Para entender esto que puede ser complejo, pero que definitivamente es una historia que nos ha acompañado por la última década, vamos a escuchar al fiscal Rafael Vela, que trataba un poco de defender la posición de la Fiscalía y responder ante esta situación. Lo que queremos es entender qué va a pasar con los casos que siguen en investigación o están en apelación, como el caso de Ollantumala. Escuchemos al fiscal Vela Barba. Es una suspensión temporal que no es sorpresiva. De hecho, la cooperación internacional con Brasil viene, como es de público conocimiento, siendo bastante errática. Yo diría que desde el año 2022 tenemos este tipo de incidencias, fines del año 2022. Luego de la llegada al gobierno del señor Lula da Silva, ¿no? Ha existido evidentemente una afectación a la cooperación internacional, por tanto, no es sorpresiva esta decisión, que además debo precisar de que se trata de una suspensión de carácter temporal por 90 días, no es una suspensión definitiva, es una búsqueda de profundización de algunos aspectos relacionados con requerimientos de información de la justicia brasileña ante solicitudes de parte, es decir, solicitudes de la empresa Odebrecht. No se ha afectado absolutamente ningún caso. Claramente hay que dejar establecido de que aquí en el Perú no hay ninguna invalidación probatoria, pese a que haya podido ser solicitada por los abogados. Nuevamente, lo que sucede es que buscan en la justicia brasileña lo que no son capaces de conseguir en la justicia peruana. Eso incluso puede ser visto hasta con una mala fe procesal, ¿no? Toda la evidencia que ha sido aportada a los jueces en el Perú y a los fiscales en el Perú ha sido entregada en el Perú, no ha sido entregada por fiscales brasileños. Y adicionalmente también tiene el respaldo, por decirlo de alguna forma, de la evidencia que se entregó al sistema de justicia norteamericano y al sistema de justicia suizo. Bueno, ahí estaba entonces la respuesta del fiscal coordinador, Rafael Vela Barba, ¿no? El expresidente Ollantumala también se pronuncia, pero vamos a escuchar ahora lo que dijo su abogado, el señor Wilfredo Pedraza. Bueno, sin la menor duda, en segunda instancia vamos a insistir que aquellas pruebas que no se admitieron en primera y que vienen del Brasil con el título de ilegales, se vuelva a discutir para que se excluya esas pruebas. Me refiero a las declaraciones previas de los testigos brasileños y me refiero a aquellos documentos que se supone vienen de caja 2, pero que no tienen un origen conocido. Y por supuesto, un debate importante será discutir si esa prueba ilegal, declarada como tal en el Brasil, mantiene su ilegalidad en el Perú. No es un tema de soberanía, es un tema de legalidad. Las pruebas ilegales en el Brasil tienen que conservar su naturaleza de ilegal también en nuestro país. Por tanto, no deberían de ser invocadas. Bueno, y vamos a pedir también, o vamos a intentar entender a fondo este tema con la mirada de un especialista como el doctor Luis Lamas Pucho, que se conecta a esta hora con nosotros. Doctor, muy buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas, gracias por la convocatoria. No, recuerdo más bien, doctor, que la última vez que conversamos en el noticiero del mediodía, usted alertaba, era entonces la situación de la sentencia, y usted alertaba, se dio la sentencia contra Humala y Heredia para evitar un posible asilo. A las horas se confirmaba el asilo que usted ya advertía en ese momento, ¿no? Recuerdo esto porque, claro, la preocupación ahora puede ser que el caso Humala, todavía en una apelación, pueda haberse afectado por esto que ha decidido la justicia brasileña. Anular el acuerdo de cooperación jurídica internacional. ¿Qué significa en cristiano? Bueno, en cristiano significa una pésima noticia para los peruanos y para la justicia penal en particular en el Perú. Porque no solamente está el hecho mismo de la valoración de las pruebas
sino también hay de por medio un proceso de colaboración eficaz en la que se aceptó el pago de una reparación civil, que si bien es cierto es una suma irrisoria en comparación a la magnitud del daño que se le generó al país, eso también está en tela de juicio. Y por otra parte, porque como sabemos perfectamente, Odebrecht se ha recurrido a los foros comerciales privados internacionales, como es el CIADE, para poder lograr millonarias indemnizaciones respecto a supuestos perjuicios generados por el Estado peruano en relación a las relaciones contractuales. Claro. Digo que es una pésima noticia porque se está alertando sobre lo que va a suceder o que puede suceder en los próximos meses, y por otro lado porque, como sabemos perfectamente, hay varios procesos en curso, hay de por medio sentencias condenatorias que pueden ser objeto de algún tipo de tacho, de cuestionamiento, argumentando, como se ha manifestado, que esas nulidades van a implicar un trastocamiento significativo en las sentencias condenatorias del país. Y creo que desde un primer momento las cosas fueron pésimamente planteadas por parte de las autoridades peruanas, entre otras razones porque se supeditó el marco probatorio a las denominadas colaboraciones eficaces, que ahora estamos viendo que están siendo alteradas por parte de quienes supuestamente acogieron a la colaboración, ¿no? Doctor, el fiscal Rafael Vela dice, esto no va a afectar porque es solo temporal, 90 días. ¿Qué puede decir ante esto? Digamos, ¿hay un tema allí temporal? Yo creo que el hecho en sí de que se suspenda temporalmente, entre comillas, insisto, es una pésima noticia, porque el ánimo que anima a dos naciones a brindarse recíprocamente acciones de colaboración en el plano judicial, de ninguna manera pueden ser objeto de interrupción o de suspensión, porque eso pone en evidencia que habrían de por medio otro tipo de intereses. Como sabemos perfectamente, el paso del tiempo ha significado un trastocamiento significativo dentro de la actitud de la justicia brasileña para estos casos de corrupción, que como también es de conocimiento público, están siendo totalmente desarticulados, cambiando a los magistrados, anulando las resoluciones. Es decir, acá estaríamos frente a una estrategia de impunidad que persigue no solamente el incumplimiento de los compromisos en materia de cooperación judicial, sino que en el trasfondo también están los intereses económicos, las ganancias económicas, que como vuelvo a manifestar, no solamente están supeditadas al pago de las reparaciones civiles, sino también a lo que se va a resolver o ya se ha resuelto en los foros privados internacionales, ¿no? O sea, podemos estar entendiendo que la madre del cordero, porque entendemos también que a solicitud de Novonor, antes Odebrecht, termina tomando la decisión el Ministerio de Justicia brasileño de anular estos acuerdos o este acuerdo de cooperación jurídica. Y la queja sería que se utilizó información, se acusa a la Fiscalía peruana de usar pruebas declaradas inválidas en ese proceso de arbitraje que usted hacía mención. Es decir, Odebrecht dice, y dígame si me equivoco, tengo en juego varios millones en el arbitraje y no quiero que el Estado peruano con quien estoy peleándome en este arbitraje utilice las pruebas que han sido declaradas inválidas en el año 2023. Es decir, a Odebrecht lo que le importa es recuperar, ganar ese arbitraje, ¿no? Y lo quiere hacer a toda costa. ¿Esa es un poco la figura? Bueno, en principio siempre primó los intereses económicos millonarios de Odebrecht. El sentido propio de la corrupción de Odebrecht tenía y tiene una finalidad estrictamente económica. Pero por otro lado, siempre surgirán o pueden surgir una serie de interpretaciones antojadizas para justamente solicitar la nulidad. Porque acá se está confundiendo lo que significa los intereses de una empresa privada, que era la madre de la corrupción en Brasil, y otra cosa es la actitud del Estado brasileño. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es la empresa privada corrupta, como es Odebrecht, y otra cosa es la imagen y la representación de un país como Brasil. Entonces acá se está mezclando estos intereses mercantiles
que tienen una finalidad estrictamente pecuniaria y económica, con lo que significa la lucha contra la corrupción por parte de una nación que tiene una hegemonía en América Latina y que en un principio mostró una actitud clara y precisa en luchar contra la corrupción. Es decir, como acabo de manifestar, se pueden utilizar infinidad de justificaciones y razones que ya se venían mostrando respecto a la reticencia de los colaboradores a venir al Perú a declarar. Era la primera señal. Pero en realidad, desde un primer momento, la estrategia del gobierno peruano fue pésima. Primero que todo, porque dejaron que estos colaboradores salieran del país. En segundo lugar, porque permitieron que estas empresas corruptas transfirieran sus activos a terceras personas o a terceras empresas para que no pudieran ser embargados y incautados. Y en tercer lugar, porque equívocamente se ha sometido en gran medida la probanza de estos casos a lo que decían estos colaboradores eficaces, que como sabemos estaban orientados a lo que ahora se está revelando, cuando en realidad acá debieron haberse consolidado las pruebas dentro del Estado peruano a raíz justamente de una serie de componentes vinculados a las pruebas indiciarias que en realidad no necesitaban necesariamente de lo que podían decir o no decir los colaboradores eficaces. Y ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Ahora, no es coincidencia que el Partido de los Trabajadores gobierne ahora mismo en Brasil, ¿no? Es decir, podríamos deducir que la justicia brasileña está politizada, al menos en el caso Odebrecht, porque ya hubo una nulidad de sentencia para el propio Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Y así, a partir de eso, hemos visto que se han ido cayendo la mayoría de casos que tenían que ver con Lavallato y Odebrecht en el propio Brasil. Esto ya es como un efecto dominó que ha terminado arrasando toda una investigación que empezó cuando el Partido de los Trabajadores no era gobierno, ¿no? Claro, es una actividad progresiva, sistemática, que se va diluyendo a raíz de los acontecimientos. Pero como te manifestaba, la corrupción de Odebrecht en Brasil y en América Latina tuvo la peculiaridad de que estaba inmersa dentro de las altas esferas del poder y de la gobernabilidad. En esos términos, tratar de hacer una separación entre lo que significa la corrupción empresarial y la corrupción política en las altas esferas del poder a través de la partidocracia y de los partidos políticos, visualmente es imposible, porque desde el punto de vista interior, todos estos componentes están estrechamente vinculados y entrelazados, que se pueden mostrar como políticos, que se pueden mostrar como empresarios, que se pueden mostrar como perseguidos políticos o que pueden decir que se están vulnerando las reglas del acuerdo, son simplemente argumentos. Lo real esto era que, de todas maneras, desde mi opinión personal, era previsible que un hecho como el que estamos analizando en cualquier momento se diera. Y quiero incluso resaltar que esto solamente es el inicio de una nueva etapa del fenómeno de la corrupción, en la que se están poniendo de por medio las relaciones bilaterales entre dos países, en un entendido de que ambas naciones en un primer momento coincidían respecto a sus esfuerzos para luchar contra un fenómeno corrupción de grandes proporciones como el que estamos analizando, ¿no? Ahora, concretamente el caso del expresidente Ollanta en la apelación podría presentarse esta novedad, este hecho de que se anule el acuerdo o los acuerdos de cooperación jurídica internacional, ¿podría beneficiar indirectamente al expresidente? No tengo la menor duda de que, haciendo el uso del derecho a la defensa, van a argumentar cualquier tipo de razonamiento que va a tener como finalidad anular esa sentencia. Y evidentemente que una situación de esta naturaleza puede tener un peso significativo en el curso de los acontecimientos judiciales en el Perú. Y en el caso del expresidente Toledo, entendemos que allí también ya hubo una sentencia, pero ¿podría darse algún beneficio para su causa desde el derecho de la defensa?
Mira, depende de cada uno de los procesos porque los casos de corrupción judicial, cada uno tiene sus particularidades. Pero partíamos siempre de la premisa y de la seguridad de que Brasil era un país que estaba abiertamente colaborando de manera directa con los juicios penales en el Perú. Pero vuelvo a insistir, cada caso tiene sus particularidades y ejerciendo el derecho a la defensa, cualquiera de las defensas puede argumentar no solamente esta situación que se está agudizando, sino cualquier otro tipo de razonamiento, ¿no? Correcto. Y solo para completar lo que usted decía, esto es solo el inicio. ¿Qué puede venir? ¿Qué otras sorpresas puede dar la justicia brasileña sobre este caso? Entre otras cosas, me imagino que ellos podrían argumentar que no van a pagar el monto de la reparación civil, porque justamente se han trastocado, según ellos, las relaciones de contenido legal. En segundo lugar, esto puede ser utilizado también en los foros privados comerciales, porque como te vuelvo a manifestar, los montos que persiguen como resarcimiento superan incluso los beneficios económicos de la propia corrupción. Y eso indispone al Estado peruano en el contexto internacional porque se juegan sobre una misma mesa relaciones económicas, relaciones políticas, intereses económicos y desgraciadamente las cosas, desde mi opinión personal, desde un primer momento estuvieron mal planteadas en los términos como lo acabo de manifestar, ¿no? Muy interesante, doctor Luis Lamas Pucho. Le agradezco al abogado penalista habernos ayudado a comprender mejor esta noticia que llegaba desde Brasil. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. Otra oportunidad. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Bien, amigos, esta es parte entonces de lo que probablemente pueda ocurrir en este caso Lavallato, que tiene una década. 2014 irrumpió el caso con este nombre curioso que terminó generando un impacto tremendo en la región y creo que donde llovió más fuerte fue en el Perú. Arrasó con la política peruana este caso, pero la verdad que llegando al final de la película no es el final que evoque la mejor sensación de justicia, ¿no? Es un final más bien de que dices, oye, al final no puedes utilizar las pruebas, al final la justicia brasileña te anula los acuerdos de cooperación. Así estamos con el caso Lavallato, ¿eh?